Bueno chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que sucedió el día de ayer en Saturday Night's Main Event, que obviamente pues tenía como eje principal el combate de Fatal 4-Way para determinar al contendiente número 1 de Drew McIntyre en Royal Rumble. Así que sin más que decir, vamos directamente con lo que sucedió en Saturday Night's Main Event. Bueno, primero que todo y antes que nada, Stephanie McMahon nos da la bienvenida. Anuncia que su compañero Joe Tessitore no estará al lado de ella debido a las condiciones climáticas. Básicamente se quedó en el aeropuerto y no pudo salir de Estados Unidos. Por un momento cuando pasaron el video promocional pensé que era literalmente el mismo del año pasado. Me estaba asustando, pero ya después fue cambiando con cosas que sucedieron en diciembre y obviamente en noviembre. Como ya es costumbre en WWE, se muestra la llegada de los luchadores que van a participar en Saturday Night's Main Event. Y bueno, vamos al primer combate de la noche y empezaba con el Jacob Fatu versus Cody Rhodes. Primero que todo, Jacob Fatu entró dando una promo, la verdad es que no sé, ni creo que fuera tan relevante lo que dijo. Y de segundo venía The American Nightmare, el ex campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, el cual pues iba a hacer su típica entrada, ¿no? Sin embargo, Jacob Fatu no tenía mucha paciencia. Jacob Fatu empezó con el ataque, Cody le respondió y pues el que salió damnificado aquí fue Charles Robinson, que salió golpeado por estos dos. Y a partir de aquí obviamente el combate se convirtió en un brawl total. Se fueron a la zona del público, llegó la seguridad, que como siempre no sirve para nada. Y aunque la seguridad no sirvió para nada, Jacob parecía que se iba a ir. Pero bueno, Cody Rhodes no iba a permitir que se fuera y volvieron nuevamente a los golpes. Y bueno, cuando ya volvieron al ring de nuevo, Cody Rhodes sacó a Jacob Fatu y aprovechó para hacerle un topetazo suicida espectacular que mandó a Jacob por encima de la mesa de comentaristas. La acción no iba a terminar ahí porque la pelea se iba a trasladar hacia la zona del público. Se dieron un tour bastante bonito que nos llevaba a la parte en la que se vendían mercancía y creo que también se vendían comidas para los fanáticos que estaban en los asientos. Ahí aprovechó Jacob Fatu para romper una mesa con el cuerpo de uno de los de seguridad. Cody, para continuar con el ataque y continuar con esta pelea sin reglas, lleva a Jacob Fatu de nuevo hacia abajo de las gradas. Ahí sigilosamente aparece Nick Aldis a observar un poco la acción, a observar un poco el desmadre que se estaba causando, mientras Cody como Jacob están subidos en este tipo de baúl o no sé qué será la verdad. Aparece el psicópata escocés y actual campeón de WWE, Drew McIntyre, y los ataca a los dos por igual. ¿Esto básicamente para qué? Pues para que Drew McIntyre se vaya a regocijar un poco de lo que hizo en el cuadrilátero y nos manden a los grandiosos y poderosísimos comerciales. Bueno, ya volviendo de los bonitos comerciales de unos 3-4 minutos, se anuncia que el WWE 2K26 tendrá una edición basada o tematizada en las Monday Night Wars. A ver, después de lo que se reveló en SmackDown, la verdad es que no tengo mucha esperanza por este juego. La verdad es que los showcase que han venido haciendo últimamente han sido bastante decepcionantes y desgraciadamente no creo que haya una mejoría para este 2K26. Ojalá me equivoque, porque todavía ni siquiera sé cuál edición voy a comprar. Probablemente la más barata, porque tampoco es como que valgan mucho la pena los DLCs. Después de esto, Cathy Kelly se encuentra con un Drew McIntyre bastante enfurecido y le pregunta que cuál fue la motivación del ataque hacia Jacob y Cody Rhodes. Básicamente lo que Drew McIntyre dijo fue: yo soy el campeón y básicamente lo que le pasó a ellos les va a pasar a ustedes, así que ándense con cuidado. Obviamente un aviso bastante directo a los participantes de la Fatal 4-Way, que sería el main event de esta noche. Ahora sí, vamos con el primer combate de la noche. Combate por los campeonatos en pareja femeninos. Io Sky y
Mami Rhea Ripley se enfrentaban a las integrantes del Judgment Day, Liv Morgan y Roxanne Pérez. Y bueno, riquitín ting ting, suena la campana y las que inician el combate son Liv Morgan e Io Sky. Debido a sus precedentes anteriores en Saturday Night's Main Event, empiezan con bastante intensidad. Después de un pequeño control por parte de Io Sky sobre Roxanne Pérez, esta última aprovecha que la falda del ring está un poco cerca de lo que es el cuadrilátero, lo jala, esto causa la distracción del referee y Liv Morgan aprovecha esta distracción para golpear a Io Sky. En homenaje a su Daddy Dom, Liv Morgan aplica el Three Amigos. Después de esto se viene esta tremenda patada, o sea... Qué patada, brother. Obviamente todo se iba a empezar a ir al carajo para el Judgment Day cuando Rhea Ripley tuviera el tag, cosa que obviamente sucedió y para desgracia la que estaba en el ring era Liv Morgan. Obviamente Rhea Ripley fue la que empezó a controlar el combate a partir de aquí, empezó a atacarlas bastante duro. Sin embargo, a como pudieron, tanto Roxanne como Liv hicieron una combinación para atacar a Rhea y que el conteo llegara a 2. Ya sacando a Rhea Ripley del ring, Io Sky era la que tomaba las riendas del combate, intentaba un moonsault sobre Roxanne Pérez, que fue esquivado. Y bueno, aquí ya nos vamos a la recta final del combate, en donde Rhea Ripley aplica su Riptide y lo encadenan con el moonsault de Io Sky para llevarse la victoria. Ah, no, espérate, que Raquel Rodríguez apareció para intervenir. Lo que nos esperaba es que la primera, la chilena, actual campeón mundial femenina de WWE, Stephanie McKer, ya no tendría su pie lastimado y podría salir a atacarla y sacarla de este combate. Ya con el panorama despejado, el combate quedaba entre Io Sky y Liv Morgan, la cual aprovechó un descuido por parte de Io Sky para aplicarle su Oblivion. Lo malo es que la legal no era Io Sky, era Rhea Ripley, y esto obviamente le afectó a la hora de concentrarse porque terminó recibiendo su Riptide y el conteo a 3 que le daba la victoria a las faces. Rhea e Io continúan como campeonas en pareja de WWE, aún con la ayuda de Raquel de Judgment Day no logra la victoria. Y por el otro lado, Rhea e Io se verán las caras próximamente contra Julia y Kiana James. Ok, lo que tenemos a continuación es sinceramente el mejor combate de la noche, y para esto obviamente me tengo que quitar el sombrero y volvérmelo a poner porque es un pedazo de combate el que nos brindaron tanto AJ Styles como Shinsuke Nakamura. Obviamente empiezan repasando la historia entre estos dos, desde sus inicios en Japón, después su combate en WrestleMania 34, los distintos logros que han tenido en WWE y obviamente el último careo en SmackDown, en donde se revelaba que este combate iba a suceder. Bueno, la verdad es que hay que enfatizar un poco en detalle las entradas tanto de AJ como de Shinsuke. Por parte de AJ Styles teníamos una entrada única con máscara. La verdad es que no me acuerdo si ya en WWE había entrado antes con máscara. Y por el otro lado tenemos la de Shinsuke Nakamura, que, si no estoy mal, el atuendo que estaba utilizando fue el mismo que utilizó en el combate que tuvo con AJ en WrestleMania 34. No sé si estoy fumándome un puro, pero creo que más o menos es parecido. Muy buenas entradas, guiños obviamente a su pasado. Bueno, el inicio del combate fue bastante pausado y tenía miedo, la verdad, en ese momento, ya que empezó con miradas, con muchos enganches, mucho combate de llaveo contra llaveo. Después ya se vino la carnicería, ya que Nakamura empezó a castigar a AJ en las piernas y su zona media, más que todo aprovechando sus piernas, ¿no? Ya que pues, es el arma letal de Shinsuke. Aunque Styles iba respondiendo poco a poco con su velocidad y sus antebrazos, que también eran bastante poderosos. La verdad es que el público fue bastante bueno en este combate, estaban bastante metidos con el mismo, entonces bien ahí por Canadá. La intensidad iba subiendo poco a poco en el combate y empezaban los intercambios entre los dos, machetazos, antebrazos y ese tipo de movidas. Y yo creo que hay un momento bastante importante en el combate y obviamente es en el que literalmente todo se derrumba un poco para Shinsuke. Y estoy hablando obviamente de cuando AJ lo atrapa en la Calf Closure. Están en esa llave por bastante rato. Parecía que Shinsuke se rendía. No se rindió, pero el daño era bastante grande. Bueno, Nakamura igualmente volvió a buscar su Kinshasa. AJ lo logró esquivar y logró aplicar su fenomenal forearm, que después enganchó con su Styles Clash, conteo 1, 2, 3 y se llevaba la victoria. Tremendo, pero de verdad, tremendo combate que nos dieron el día de ayer estos dos, demostrando por qué son dos de los mejores
en el mundo. El respeto obviamente no faltó entre los dos, pero yo creo que lo más importante fue el combate. Obviamente esto sirve para afianzar la confianza de AJ Styles de cara a su combate en Royal Rumble, donde pondrá su carrera en juego. Que por cierto, cabe destacar que esta es la match card. La verdad es que la match card individual no me hace mucha gracia que digamos, a comparación de la match card de los combates de Royal Rumble, que está un poquito mejor. Y bueno, vamos con el último combate y por ende el main event. Fatal 4-Way por ser el contendiente número 1 al campeonato de Drew McIntyre. Randy Orton, Trick Williams, Damian Priest y Sami Zayn se enfrentaban. Lógicamente, Sami Zayn como el local recibió todo el apoyo por parte del público. Williams como el heel del combate intentó ser inteligente, ser estratega y salirse del ring para evadir el daño. Al final del día no importó porque terminó siendo impactado tanto por Randy Orton como por Damian Priest. Después de esto, Trick Williams se recupera y se enfoca en atacar a Sami Zayn. Qué rabia la tenía Sami Zayn. Y aunque Trick Williams parecía en el poder limpiando el ring y todo, no se esperaba que lo sacara del ring Damian Priest, que a su vez fue atacado por la víbora con un DDT decodificado. Y cuando Randy intentó hacerle el DDT a Sami Zayn, no lo logró y fue interceptado por un Blue Thunder Bomb. Ya en las afueras del ring, Randy Orton buscaba su típico impacto contra la mesa de comentarios utilizando el cuerpo de Sami Zayn. Sin embargo, la habilidad de Zayn lo evitaba. Ya de vuelta en el ring, hay una gelúa para Damian Priest y parecía el final del combate, pero Trick Williams por ahí andaba y se encontró con el conteo del referee, así que lo sacó del ring. Como esto no le gustó a Randy Orton, lo castigó a Trick Williams contra la mesa de comentarios en 2 ocasiones. Y bueno, iba a intentar hacer un spot fest, pero después de esto hay un intercambio en el ring entre Randy Orton y Sami Zayn, en el que sale perjudicado Randy Orton, ya que termina golpeándose contra el poste eléctrico. Sami Zayn parecía tener el combate totalmente controlado e iba a buscar la Helluva Kick para Randy Orton, pero no se esperaba este que por poquito le costaba el combate. Mientras tanto, ya Priest y Trick Williams se recuperaron, pero de lo que no se iban a recuperar es de este doble Dirty Deed decodificado por parte de la víbora, que los dejaba súper grog. Sami vuelve a intentar otra Helluva Kick, que es esquivada por Trick Williams. Damian Priest logra tener un poco el control del combate sobre Trick Williams, pero es sorprendido por una Helluva Kick que obviamente a su vez es aprovechada para hacerle el conteo, y Sami Zayn se convierte en el contendiente número 1 por el campeonato indiscutido de la WWE. Obviamente muy feliz, muy contento Sami Zayn, pero Drew McIntyre tenía que llegar a arruinarle la fiesta, aunque no le salió, porque el que terminó afuera del ring y huyendo fue él, así que técnicamente le salió bien la jugada a Sami Zayn. Y con Sami Zayn por fin capitalizando en Canadá, es como termina esta edición de Saturday Night Main Event. Y bueno, ahora sí se inicia el camino hacia Royal Rumble, que a su vez nos llevará hacia WrestleMania. Bueno, la verdad es que un show bastante entretenido, ¿eh? De las ediciones que he visto de Saturday Night's Main Event, creo que es la que más me ha entretenido. Tuvo cosas bastante interesantes. El Cody Rhodes versus Jacob Fatu, que no se dio, pero por lo menos nos dio este brawl que probablemente va a terminar en un combate pues en Elimination Chamber, porque en Royal Rumble no creo que vayan a meter otro combate, pero estuvo bastante bien. El combate por los campeonatos en pareja bastante bien, refuerzan la historia del Judgment Day. Obviamente un clásico instantáneo, AJ Styles versus Shinsuke Nakamura tenía que tener su espacio importante en la cartelera con su debido tiempo, y el main event, que obviamente era el atractivo principal por así decirlo, aunque fue opacado por el Shinsuke versus AJ, en el que al final del día el que más cartas tenía para ganar ganó, que era Sami Zayn. Lo que sí hay que decir de este show es que Drew McIntyre estuvo muy presente y definitivamente quiere darse a respetar como campeón y quiere infringir un poco de miedo. Y bueno chicos, yo voy a ir dejando este resumen por acá, espero les haya gustado, así que si les gustó ya saben qué hacer, darle like, suscribirse al canal, comentar qué les pareció Saturday Night's Main Event. Me despido por acá. Un abrazo muy fuerte para todos y ya nos veremos en el próximo video. ¡Chao!